Y en esta oportunidad convocamos a Carlos Nielsen, el doctor Carlos Nielsen, profesor de Derecho Administrativo de la UBA, para que nos dé también él su visión de qué es el derecho administrativo. Bueno, es una pregunta muy interesante y que dispara muchas posibilidades de respuesta. Esa es la verdad. Y eso es lo lindo que tiene el derecho administrativo, porque el derecho administrativo es algo que todos de alguna forma conocemos. Conocemos, lo vivimos, lo experimentamos todos los días, y nos sirve a nosotros para entender cuáles son las reglas a las que nos terminamos sometiendo cuando nos acercamos al Estado en sus diversas formas, ¿no? Algunos van a estar cerca de municipalidades, otros van a estar más cerca de la provincia, otros más cerca de la nación y otros más cerca de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Van a ver estas formas de Estado actuando, y esas formas de Estado van a actuar según reglas, según normas, según directrices, según pautas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un axioma muy importante a tener en cuenta, que es el axioma de la libertad, ¿sí? El axioma de la libertad. Los individuos disponen de libertad frente al Estado. Y entonces, al tener que disponer de la libertad individual frente al Estado, el Estado tiene que actuar con reglas, ¿sí? Con pautas en particular. Es entonces que el derecho administrativo aparece como el régimen jurídico de la gestión pública, ¿sí? Vamos a decir que el derecho administrativo es el régimen jurídico de la función pública obviamente estatal, ¿sí? De la función pública estatal. De manera que, bueno, es ahí donde encontramos, ¿no? la primera noción, ¿no? ¿Qué es el derecho administrativo? Es eso, las reglas que aplican para la gestión pública del Estado. ¿Qué Por diferencias bien, hay con el derecho privado? con el derecho privado vamos a encontrar muchas diferencias, ¿no? El derecho público y el derecho privado son como dos grandes espacios que tiene nuestra Constitución nacional. Tiene la Constitución, nuestra norma que está en la cúspide de la pirámide, tiene como dos grandes campos. Todo lo que es las reglas de derecho privado, ¿sí? Todas las pautas de derecho privado, que son las relaciones entre las personas, y las reglas de derecho público, que son las personas con relación a un ente superior a ellos, que es el Estado, ¿sí? El Estado en sus diversas formas. Entonces, los privados van a conmutar en sus relaciones, ¿sí? Este le vende a este trabaja para aquel, ¿sí? Este le firma un cheque y paga al otro, ¿sí? El otro va con el cheque y lo cobra. Esas son todas relaciones de conmutación, relaciones entre privados. Ahora bien, el Estado, que gestiona bienes para todo, para lo público, eh, para lo que es común, para lo que es la cosa común de todos y de todas, va a gestionar distribuyendo, ¿sí? Entonces, los particulares conmutan y el Estado distribuye, ¿sí? El Estado distribuye. Entonces, las reglas de los privados van a ser las reglas de la conmutación. Las reglas del derecho público van a ser las reglas de la distribución. Por eso, quien recibe en la distribución tiene que estar sujeto a los principios de las relaciones de derecho público, como puede ser la igualdad, ¿sí? Como puede ser la legalidad, como puede ser la transparencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas reglas son hermosas reglas para que todos podamos vivir en comunidad. Es lo que la humanidad experimentó a lo largo de los años y son las mejores soluciones que tenemos conocidas y que experimentamos como útiles para que el derecho administrativo opere en los términos del- de la gestión de los particulares. Claro, tenemos Después, entonces, perdón, Carlos, una relación, vos sí. nos planteas una relación de supraordinación, ¿no? Que tiene al Estado y al individuo. Ahora, ¿qué sería entonces lo que justifica la presencia de un régimen exorbitante o esa diferencia entre el Estado, ¿no? Y el particular? Mm. Sí, ahí lo interesante que el Estado hace las cosas por algo.
¿sí? Hay una razón de ser en todo lo que hace. Y esa razón de ser es lo que conocemos como interés público. Todo lo que hace el Estado lo hace por razones de interés público, por lo que hace a la cosa común, por lo que hace al bien de todos y todas. Entonces, si tenemos ese norte, ¿sí? El interés público como norte, como destino, vamos a tener un régimen que va a ser distinto al régimen de los particulares, que es lo que conocemos como régimen exorbitante. Por ejemplo, el Estado en sus contratos va a tener cláusulas exorbitantes, que van a ser preferencias para el Estado, para que el Estado actúe de una manera bastante intensa con respecto a los contratistas del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está el interés público detrás. Hay un claro ejemplo, que es que, por ejemplo, hace muchos años, las obras públicas empezaban y se frenaban. Entonces era un gran problema que las obras públicas se frenaban, porque quedaban ahí a medio hacer, la gente no podía, por ejemplo, cruzar por el puente porque el puente no estaba hecho, no podía circular por la ruta porque quedaba sin terminar, ¿sí? Entonces empezaron a aparecer cláusulas exorbitantes como fórmula para solucionar estos problemas. Entonces el Estado tiene la posibilidad de sujetar de una manera distinta a los particulares. Entonces, tiene un régimen exorbitante con respecto a las relaciones que decíamos, esas relaciones de conmutación son diferentes, están por fuera, exorbitan, ¿sí? Entonces, de esa forma, em, no, no necesariamente va a regir el principio de la autonomía de la voluntad en las relaciones con los del Estado, con los contratistas, por ejemplo, no va a regir la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que se cumpla con esa finalidad pública, que el Estado pueda llevar a cabo aquello que se propuso como meta, como objetivo, ¿sí? Se posterga la individualidad por lo colectivo, se posterga la individualidad por lo colectivo, por fines superiores, por fines ulteriores, por los fines que hacen a que todos estén viviendo y experimentando satisfactoriamente esa cosa común. Ahora, por eso, Entonces, perdón, sí, Carlos, nosotros, te interrumpo, en base a este sí, fin público que vos nos decís, podemos ver entonces que el Estado no es una empresa, no funciona como una empresa privada. no. No, no funciona como una empresa privada, no, para nada, porque hay veces que el Estado muchas veces tiene otros objetivos en mira. Una empresa privada tiene la finalidad de lucro, obvio, está bien y está perfecto. Las empresas privadas persigan el lucro, pero es su única intención que todo lo justifica. ¿Sí? Obviamente, dentro de los términos de lo que es válido, ¿no? Dentro de los términos de lo legal, ¿no? O sea, por qué está acá la empresa? Por plata, ¿sí? Y está bien que así sea, ¿sí? Ahora, ¿por qué está el Estado acá? ¿Por plata? No, ¿sí? No es así. El Estado no está por plata, el Estado está para gestionar la cosa pública. Entonces, en la gestión de la cosa pública hay diferentes asuntos, como es, por ejemplo, el lucro que queda postergado. Por ejemplo, esto se debatió cuando había hace muchos años atrás, cuando había que eh, repartir cartas en el Delta, por ejemplo, que tenía que ir el correo, era muy caro, obvio, ¿no? Porque no vivía mucha gente. O cuando los aviones de aerolíneas tenían que interconectar ciudades en la Patagonia. Obvio que vos, por razones de soberanía, eh, por razones humanas, necesitas una conectividad eh, habitual, corriente, continuada. Entonces, bueno, puede ser que sea caro. Bueno, puede ser. Pero ¿por qué lo haces? Y porque hay una finalidad de interés público, ¿sí? Hay algo que está más allá. Por ejemplo, em, pasó con Tierra del Fuego, ¿sí? Con el ejercicio soberano de nuestro país sobre un territorio que conocemos como Tierra del Fuego. En su momento era caro ir a Tierra del Fuego, ¿sí? E instalarse en aquel lugar. Bueno, pero se hizo por razones soberanas, ¿sí? Diferentes formas de Estado aparecieron en Tierra del Fuego para justificar la presencia
en un territorio estratégico. Y hoy podemos decir que Tierra del Fuego es Argentina y no es un terreno, un territorio debatido, por el hecho de que en algún momento se tomó la decisión de ejercer soberanía sobre el lugar. ¿Qué había detrás? Y bueno, no había razones de dinero, no había, como puede pensarlo una empresa, sino razones estratégicas, una razón de interés público, algo que estaba por atrás. ¿Cuál es el límite de la actuación del Estado persiguiendo el fin público? O sea, ¿cuáles son los límites que tiene nuestro sistema? Sí, bueno, ahí está muy bueno pensar al Estado con límites porque el Estado se va a sujetar a la ley. ¿Sí? Los límites del Estado van a ser la ley. Y la ley es aquello que todo lo que el Congreso señala como, como razón de Estado. ¿Sí? Entonces, el Estado va a estar inhibido de actuar por regla general. Está inhibido de actuar por regla general. Va a poder, obviamente, realizar muchas acciones, pero todas dentro de lo que permita la ley. No puede ir más allá de lo que la ley señala. Es diferente cómo pensamos el derecho para los individuos, porque los individuos hacen todo aquello que no está prohibido. El Estado solo puede hacer aquello que está permitido. El límite es la ley, el ejercicio de la competencia en los términos de la norma. ¿Y qué sería esto de la competencia? La competencia es el conjunto de poderes, facultades y atribuciones que tiene el órgano estatal para llevar adelante sus cometidos específicos. ¿Sí? Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores es competente para llevar adelante la política exterior. ¿Sí? El Ministerio de Economía es competente para llevar adelante la política económica. ¿Sí? Y así todo el Estado, que es una organización muy grande, va distribuyendo competencias en diferentes personas, que obviamente van a estar sectorizadas como parcelas, ¿no? Cada ministerio tiene una estructura de competencias específicas. Y eso por una razón propia y común de cualquier organización. Cualquier organización se distribuye las tareas, ¿no? Va al al club de barrio que tenemos ahí cerquita de casa, bueno, y ahí se distribuyen las tareas, ¿no? Uno se encarga del fútbol, el otro se encarga de natación, el otro se encarga de tenis, sí, bueno, cada uno tiene su competencia, su ámbito de competencia. Bueno, si pudiéramos pasar esa formulación, de esa manera de ver la organización hacia el Estado, vemos que el Estado también se organiza en diferentes parcelas, en diferentes ámbitos. Cada uno de esos funcionarios tiene competencias específicas, tiene atribuciones, tiene normas. No puede hacer lo que quiere el funcionario. Si no se pueden cruzar con las competencias entre sí. Si unos con otros uno no puede hacer lo que le corresponde al otro. De hecho, si hay algún problema con respecto a la competencia, ese acto puede devenir nulo. Se conoce como nulidad, ¿sí? Que esa nulidad es lo que afecta a la pervivencia del acto como tal. Que es para eso están los jueces y las juezas para verificar la adecuación de ese acto administrativo con las normas que lo condicionan. Perfecto. Mira, muy interesante saber que em, el Estado para actuar va a tener que desempeñarse y desarrollar toda su actividad bajo un procedimiento, a lo que se conoce como procedimiento administrativo, que va a terminar, va a concluir en lo que se conoce como acto administrativo. El procedimiento concluye en un acto. El procedimiento concluye en un acto. ¿Y el procedimiento qué es? Vamos a decirlo así. El procedimiento es la receta. El procedimiento es la receta para que se pueda obtener un acto administrativo al final. Sí, obvio, si uno
no respeta esa receta, ¿sí? Si uno no sigue la secuencia de pasos, bueno, no va a tener un acto administrativo, va a tener un problema más que un acto administrativo, ¿sí? Y ese acto administrativo, todo esa serie, secuencia o sucesión de distintos momentos en los que se establecen se da cumplimiento a las normas y se verifican hechos y se verifica el derecho, si los hechos y el derecho a lo largo del procedimiento, se va a poder tomar una decisión fuerte. Para eso sirve el procedimiento, para que la autoridad administrativa decida de una forma fuerte. Y todos los que intervienen antes van a construir esa fortaleza del acto administrativo. Y ese acto va a ser una declaración conceptualmente. El acto administrativo es una declaración, una declaración. La declaración es el Estado, a través de sus diferentes órganos, emitiendo una forma de abordar a los derechos de los particulares, y es declarando algo sobre los individuos. Hay un acto administrativo que siempre usamos, que es el ejemplo ubicuo que podemos eh, ver en todas las situaciones, que es el ejemplo de la grúa que se lleva a un auto, ¿no? Ahí hubo un funcionario que declaró que el auto estaba mal estacionado. ¿Sí? Un funcionario declaró, lo constataron en un acta, se constataron en un acta y se llevaron el auto. ¿Sí? Y ahí tenemos un procedimiento administrativo, un acto administrativo y un hecho administrativo. ¿Sí? Y esa es la secuencia. Procedimiento, acto y hecho administrativo. Que el hecho es consecuencia de un acto, siempre. ¿Sí? El hecho de llevarse el auto es diferente a la declaración del funcionario. El funcionario fue, vio y constató, ese auto está mal estacionado, ¿sí? Y lo constató en un acta, lo declaró. Ahora bien, después, ¿qué pasó? Vino otro de los muchachos que van en la grúa, sí, lo enganchó y se lo llevó. ¿Sí? Lo enganchó y se lo llevó. Y eso es un hecho. Eso es un hecho. Un hecho de la realidad que es diferente a la decisión. ¿Se declaró? Sí, se declaró. Y el acto es esa declaración. Por eso, esas declaraciones es muy importante que tengan un régimen jurídico, porque se ordenan en la Constitución Nacional, cumplen con toda la previsión de juridicidad de los reglamentos, de las leyes y de la Constitución Nacional. Por eso, el acto es importante que se dicte según el procedimiento, para que se dicte un acto fuerte, ¿sí? Un acto fuerte que cumpla con todos los pasos previos. El procedimiento, justamente, podemos verlo así, es la receta para que se dicte un acto correctamente. ¿Y qué garantía tenemos nosotros, Carlos, frente a ese accionar de la administración pública, ¿no? A la hora de emitir actos administrativos? Bueno, parecería que tenemos un Estado que tiene un músculo demasiado fuerte, ¿no? Que puede con nosotros y que es malo y que nos eh, aprieta con el pulgar cuando quiere y nos destruye. Bueno, no, no es así, no es así. Ya pasó esto en otras épocas donde el Estado tenía esas formas de ser, ¿sí? Donde destruía a los individuos sin problema. Pero bueno, ¿qué pasó? Bueno, la gente por distintas revoluciones y por distintos hechos históricos, rompió todo. Rompió todo en Francia, rompieron todo, en Inglaterra rompieron todo, en Estados Unidos también guerras, ¿sí? Fueron como los tres grandes momentos que a nosotros ah, que vienen a hacer un cambio, un gran cambio en el curso histórico de las maneras de ser del Estado y el régimen monárquico deja de existir. El rey iba con el pulgar y te apretaba la cabeza, te hacía pelota, te mataba sin problema en la plaza pública y nadie decía nada. Eso era Luis XVI y bueno, y todos los anteriores, por supuesto. ¿Qué pasó? La gente se enojó, se calentó. El pueblo se levantó en revolución y se armó la Revolución Francesa, ¿no? Que fue un largo periodo donde ocurrieron muchas cosas.
Entre estas fue la creación de un Estado moderno sometido a leyes. Esto es central, el Estado moderno sometido a leyes. Y esta es la primera garantía, la garantía de la juridicidad, ¿sí? En la aplicación de la ley, que el Estado solo actúa conforme a la ley. Juridicidad, ¿sí? Otra de las garantías es la razonabilidad, que la administración debe actuar de manera razonable. ¿Sí? En la administración debe actuar de manera razonable. Y de esa forma, ¿sí? Hacer las cosas con una idea de vinculación entre medios y fines, ¿sí? O sea, por qué va a actuar el Estado? Bueno, en la medida en que persiga un fin, es un fin. ¿Y para qué va a aplicar este medio? Bueno, para dar cumplimiento a ese fin. ¿Y ese fin qué es? Bueno, el fin previsto en la norma, ¿sí? Entonces, vamos a tener la garantía de la legalidad, vamos a tener la garantía de la razonabilidad, vamos a tener la garantía del debido procedimiento previo, ¿sí? Tiene que haber un debido procedimiento previo, que es que ante la posibilidad de que el Estado declare algo, bueno, haya algún elenco de posibilidades de que la persona eh, cuente con que el Estado actuó jurídicamente. ¿Por qué es esto? Porque bueno, el Estado es quien pone las reglas. Entonces, el primero que las tiene que cumplir es el mismo Estado, por una razón moral, básicamente por una razón moral. El Estado pone la regla, con lo cual debe cumplirla. La tutela administrativa efectiva aparece como otra garantía, ¿sí? No solo el debido procedimiento previo, que es un elenco de pasos, sino que cuando esa decisión va a afectar al individuo, se pueda dar una fórmula de protección de los intereses del particular a través del derecho a ser oído, del derecho a ofrecer y producir prueba y el derecho a una decisión fundada y útil. ¿Sí? Eso es la tutela administrativa efectiva. Y además también, obvio, de todas las derivaciones que existen de esto. Por ejemplo, el plazo razonable, em, por ejemplo, la transparencia, em, por ejemplo, el principio de igualdad, ¿sí? Cosas que subyacen y están en el fondo de todo lo que es el sistema republicano. Y en Y por última eso, instancia, nos sí. quedará la justicia. En última Y en instancia, última instancia, tenemos el derecho a claro. que la justicia revea que la administración, si la administración ha obrado dentro de los márgenes de la ley, ¿no? Ujú. O si se ha extralimitado, o sea, que el Estado no puede hacer lo que quiere, el Poder Ejecutivo, por No, ejemplo. claro, exactamente. Cada uno puede hacer lo que quiere y entra en un escenario de control. ¿Sí? Y esto es el sistema republicano en sí mismo, porque ustedes fíjense que cuando se desaparece el rey, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo resolvemos la ausencia del rey? Bueno, que las leyes las diga una asamblea del pueblo, que eso es lo que hoy conocemos como el Congreso Nacional. Ahora, otro va a ser el que ejecute, se separa la idea de la decisión, ¿sí? De qué es lo que tenemos que hacer, de la idea de ejecución. ¿Sí? Ejecuta el poder ejecutivo. Y ahora, si hay un incumplimiento en ese poder ejecutivo, va a aparecer la posibilidad del control judicial, que es lo que ustedes ven, conocen como los juicios, los amparos, las medidas cautelares, ¿sí? Todas las fórmulas de control que va a tener el juez, la jueza, ¿sí? Que están en otro poder, juegan con otras reglas a las que juega el resto, ¿sí? El poder legislativo dicta leyes, el poder ejecutivo dicta actos administrativos y el poder judicial dicta sentencias. ¿Sí? Carlos, te agradezco tu participación, gracias por este Por momento. favor, a vos por la invitación, un gustazo, la verdad. Cuando quieran, estamos disponibles. Un abrazo grande. Un abrazo.